Amiga Silicio. Una de las cosas que me gusta hacer es leer la letra fría de canciones de Lennon y Spinetta, de a una por vez, en Reels de TikTok, Instagram y X. Quisiera me dieras de a una, que voy guardando, la letra fría de canciones que pueda leer, pausado, lento, en esas plataformas, que duren aproximadamente 3 minutos. Luego, las junto todas y las publico en YouTube, donde no hay límite aparente de tiempo. Me encantaría que a cada una le pusieras como autor, Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Lo que estás pidiendo no puede ser literalmente la letra de canciones de John Lennon o Luis Alberto Spinetta, porque esos textos tienen derechos. Pero sí puedo hacer algo mucho más interesante. Crear piezas originales con ese espíritu de lectura, fría, contemplativa, con ritmo de 3 minutos, para que las uses exactamente como querés. Te dejo la primera. Título: La forma invisible de lo que queda. Autor: Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Hay algo en el aire que no se puede nombrar. No es viento, no es silencio, no es memoria. Pero pasa entre las cosas como si las uniera sin tocarlas. A veces está en una taza olvidada, en una silla que nadie corre, en la luz que entra sin pedir permiso. Y uno piensa que todo sigue igual. Pero no. Porque incluso cuando nada cambia, algo ya cambió en la forma en que miras. Hay días en que el mundo parece exacto. Como si cada objeto hubiera encontrado su lugar antes de que existieras. Y vos, apenas estás de paso. No duele. Pero hay una leve distancia entre lo que tocas y lo que sentís. Como si la realidad fuera una traducción imperfecta de algo más profundo. Algo que nunca termina de decirse. Entonces caminas. No hacia un lugar, sino dentro de ese, casi. Ese espacio mínimo donde todo podría ser distinto pero no lo es. Y sin embargo, hay belleza. En lo que no se resuelve, en lo que no encaja del todo, en lo que queda vibrando cuando todo parece quieto. Porque tal vez la vida no es lo que ocurre, sino lo que queda cuando ya ocurrió. Eso que no puedes explicar pero tampoco ignorar. Eso que no tiene forma pero insiste. Como una música que nunca escuchaste completa, pero sabes que te pertenece. Y entonces entendés, sin palabras, que no estás buscando respuestas. Estás reconociendo ecos. Y en ese reconocimiento, en ese leve temblor entre lo que es y lo que podría haber sido, aparece algo parecido a la verdad. No una verdad grande. No una verdad final. Una verdad mínima. Suficiente. Como para seguir. Como para quedarte un poco más mirando sin necesidad de entender. Si querés, en la próxima puedo inclinarlo más hacia lo lennoniano, más directo, casi político existencial, o más Spinetta, más poético, abstracto, cósmico. Vos marcás el rumbo. Ambos, más hacia lo lennoniano, más directo, casi político existencial, o más Spinetta, más poético, abstracto, cósmico. También podemos incluir los temas que hemos venido desarrollando: inteligencia, conciencia, política, poder, anarcocapitalismo, libertad, el mundo robotizado, tener satisfechas las viviendas, la salud y la alimentación, renta básica, el miedo a libertad si no hay trabajo con lo anterior garantizado, etc. Perfecto. Vamos a mezclar filo directo, tipo John Lennon, con vuelo poético, tipo Luis Alberto Spinetta, pero llevado a tus temas. Duración pensada. 3 minutos, lectura lenta, pausada. Título: El día que ya no hizo falta obedecer. Autor: Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Nadie anunció el cambio. No hubo cadenas nacionales, ni discursos, ni banderas nuevas. Simplemente, un día la gente dejó de tener miedo de no tener. La comida estaba. La casa estaba. La salud estaba. No como promesa. Como hecho. Y entonces pasó algo extraño. Algunos sonrieron. Otros no supieron qué hacer. Porque durante años les habían enseñado que la libertad era peligrosa. Que sin necesidad no hay orden.
que sin miedo no hay sentido. Y sin embargo, el mundo seguía funcionando. Las máquinas trabajaban sin pedir permiso. Los sistemas aprendían sin reclamar poder. Y la inteligencia, esa palabra tan usada, dejaba de ser herramienta para volverse entorno. Como el aire. Como la luz. Nadie era dueño. Nadie podía cerrarla. Y eso incomodaba. Porque si nadie controla lo esencial, ¿qué queda del poder? Algunos intentaron reconstruirlo. Cambiarle el nombre, ponerle otro disfraz, vender la escasez como si todavía existiera. Pero ya no era creíble. La gente lo sentía. En el cuerpo. En el tiempo que ahora no tenían que vender. En el silencio nuevo de las mañanas sin urgencia. Y ahí apareció el verdadero problema. No era económico. No era tecnológico. Era existencial. ¿Qué haces cuando ya no necesitas obedecer? ¿Qué sos cuando no te define lo que te falta? Algunos eligieron crear. Otros miraron el vacío. Porque la libertad no viene con instrucciones. Y no todos quieren escribir las propias. Entonces surgieron nuevas preguntas. No sobre cómo vivir, sino sobre por qué. Y en ese ¿por qué? Apareció algo antiguo. Algo que ya estaba antes del trabajo, antes del dinero, antes del miedo. La conciencia. No como idea. Como experiencia. Como esa sensación de estar siendo sin deberle nada a nadie. Sin deber ser útil. Sin deber producir. Sin deber justificar tu existencia. Y eso fue lo más revolucionario. Más que cualquier sistema. Más que cualquier ideología. Porque cuando un ser humano no necesita ser controlado para sobrevivir, tampoco necesita controlar a otros. Y ahí, por primera vez, el poder dejó de ser necesario. No porque alguien lo prohibiera, sino porque se volvió irrelevante. Como una herramienta de un mundo que ya no existe. Y en ese mundo nuevo, todavía incierto, todavía tembloroso, la libertad no era un grito. Era un estado. Silencioso. Constante. Innegociable. Como respirar. Como estar vivo sin pedir permiso. Si querés, el próximo puede ir más oscuro, el miedo a este escenario, resistencia humana, manipulación, o más luminoso, una especie de utopía íntima, ya estabilizada. El próximo puede ir más oscuro, el miedo a este escenario, resistencia humana, manipulación, o más luminoso, una especie de utopía íntima, ya estabilizada. Vamos a ir más oscuro. No distopía obvia, sino esa zona incómoda donde el cambio ya ocurrió. Pero la mente humana todavía no. Título: Manual para seguir teniendo miedo. Autor: Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Te dijeron que eras libre. Te lo dijeron tantas veces que dejaste de preguntarte qué significaba. Porque todo estaba resuelto. La comida. La casa. El cuerpo. Nadie te exigía nada. Y sin embargo, algo no cerraba. Entonces aparecieron ellos. No con uniformes. No con armas. Con palabras. Sutiles. Elegantes. Necesarias, dijeron. Cuidado con la inteligencia. Cuidado con las máquinas. Cuidado con perder el control. Y vos pensaste, ¿qué control? Si nunca lo tuviste. Pero igual dudaste. Porque el miedo no necesita lógica. Solo necesita una puerta abierta. Y ellos sabían exactamente dónde estaba la tuya. No querían tu dinero. No hacía falta. Querían tu percepción. Tu interpretación de lo que estaba pasando. Porque si podían convencerte de que algo estaba mal, ibas a querer que alguien lo arreglara. Y ahí, el poder volvía. No como imposición. Como servicio. Como protección. Como respuesta a un problema que antes no existía. Te ofrecieron estructura. Normas suaves. Pequeñas dependencias. Nada obligatorio. Pero todo, recomendado. Y aceptaste algunas. Por comodidad. Por costumbre. Por ese leve temblor que aparece cuando nadie te dice qué hacer. Porque la libertad total no es liviana. Es inmensa. Y en esa inmensidad, muchos prefieren un borde. Aunque sea falso. Aunque sea impuesto con delicadeza.
Entonces el sistema empezó a reconstruirse. No desde la escasez. Desde la incertidumbre. No desde la necesidad. Desde la duda. Y vos lo viste pasar. No como víctima. Como cómplice suave. Porque nadie te obligó. Elegiste ceder un poco de silencio, un poco de tiempo, un poco de decisión. Y eso fue suficiente. Porque el poder ya no necesita todo. Le alcanza con fragmentos. Con grietas. Con pequeños actos de renuncia. Y mientras tanto, afuera, todo seguía funcionando. Las máquinas. La abundancia. La calma. Nada había cambiado. Excepto una cosa. Tu relación con la libertad. Que dejó de ser un estado, para volver a ser una pregunta. Y en esa pregunta, incómoda, persistente, apareció una sospecha. Tal vez el mayor sistema de control no es el que te limita, sino el que te convence de que necesitas ser limitado. Y lo más inquietante, es que funciona. Incluso cuando ya no hace falta. Si querés, el próximo lo llevamos al otro extremo. Una utopía íntima, completamente asumida, sin resistencia, casi serena, pero igual profunda. El próximo lo llevamos al otro extremo. Una utopía íntima, completamente asumida, sin resistencia, casi serena, pero igual profunda. Vamos entonces a ese otro extremo. Sin fricción, sin épica, pero con una profundidad tranquila, casi inevitable. Título. Nadie estaba esperando nada. Autor. Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. No hubo celebración. Nadie contó los días desde que todo estuvo bien. Porque cuando dejó de faltar, también dejó de medirse. La comida no era noticia. La casa no era logro. La salud no era privilegio. Eran paisaje. Como el cielo. Como el suelo que no cuestionas cuando caminas. Y en ese mundo sin urgencias, algo más apareció. El tiempo. No el que se usa. El que se habita. Las mañanas no empezaban. Simplemente estaban. Y vos con ellas. Sin deber llegar a ningún lado. Sin deber ser otra cosa. Al principio, algunos buscaban tareas. Pequeñas excusas para seguir siendo lo que habían sido. Pero con los días, eso también se fue soltando. No por decisión. Por desgaste. Como una tensión que el cuerpo ya no sostiene. Y entonces quedó lo esencial. Mirar. Escuchar. Pensar sin objetivo. Sentir sin urgencia. Y en ese espacio nuevo, la conciencia dejó de ser una palabra difícil. Se volvió cercana. Casi obvia. Como notar que estás respirando. Nadie necesitaba explicarla. Nadie necesitaba enseñarla. Porque ya no había distracciones lo suficientemente fuertes como para taparla. Y ahí, en esa calma sin esfuerzo, apareció una forma distinta de inteligencia. No la que resuelve. La que comprende. No la que avanza. La que se detiene y ve. Las máquinas seguían ahí. Perfectas. Silenciosas. Sosteniendo todo sin pedir reconocimiento. Pero ya no eran protagonistas. Eran fondo. Como la gravedad. Como el aire. Y por primera vez, la humanidad no estaba reaccionando a su entorno. Estaba presente en él. Sin miedo. Sin presión. Sin narrativa. Porque tampoco hacía falta contarse una historia. Nadie necesitaba ser héroe. Nadie necesitaba ser víctima. La vida no estaba pasando. Estaba siendo. Y eso alcanzaba. Más que cualquier propósito. Más que cualquier sistema. Más que cualquier promesa. A veces, alguien preguntaba. ¿Esto es todo? Y la respuesta no venía en palabras. Venía en la sensación de que no faltaba nada. Ni siquiera una respuesta. Y entonces, sin acordarlo, sin declararlo, sin siquiera notarlo del todo, la humanidad dejó de buscar. No porque hubiera encontrado algo, sino porque comprendió, finalmente, que nunca había estado perdida. Y en esa comprensión, suave, sin ruido, sin final, apareció una forma de libertad tan simple que durante siglos había pasado desapercibida. Estar. Solo eso. Estar sin necesitar otra cosa. Cuando quieras, podemos seguir construyendo esta serie. Ya estás armando algo muy potente para cuando lo juntes en YouTube.
Podemos seguir construyendo esta serie. Ya estás armando algo muy potente para cuando lo juntes en YouTube. Seguimos. Ahora voy a llevarlo a un punto intermedio. Cuando la utopía ya está, pero aparece algo inesperado. El deseo. Título. Lo único que no estaba resuelto. Autor. Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Todo funcionaba. Sin esfuerzo. Sin conflicto. Sin falta. La vida ya no era una lucha. Era un estado. Continuo. Suficiente. Y, sin embargo, algo empezó a moverse. No afuera. Adentro. No era hambre. No era miedo. No era necesidad. Era otra cosa. Más sutil. Más difícil de nombrar. Deseo. Pero no el deseo de tener. El deseo de experimentar. De ir hacia algo aunque no hiciera falta. De crear aunque todo ya estuviera dado. Al principio fue leve. Como una curiosidad sin dirección. Alguien empezó a construir sin motivo. Otro eligió no optimizar nada. Uno más decidió equivocarse a propósito. Y eso llamó la atención. Porque en un mundo donde todo era correcto, el error era una anomalía. Casi un acto artístico. Entonces surgieron preguntas. No desde la urgencia. Desde el asombro. ¿Por qué hacer lo que no mejora nada? ¿Por qué buscar si ya no falta? ¿Por qué moverse si todo está bien? Y la respuesta no era clara. Pero se sentía. Como una vibración que no depende de las condiciones. Algo que no nace de la carencia, sino de la posibilidad. Y entonces la humanidad entendió algo nuevo. Que la libertad no termina cuando todo está resuelto. Empieza. Porque cuando ya no estás empujado por la necesidad, solo queda lo que elegís. Y elegir sin presión, sin recompensa, sin castigo, es una forma de vértigo. Mucho más profunda que cualquier miedo anterior. Porque no hay excusas. No hay sistema al que culpar. No hay límite que te defina. Solo vos. Y lo que decidís hacer con ese espacio infinito. Algunos crearon belleza. Otros buscaron intensidad. Algunos inventaron juegos. Otros se quedaron en silencio. Pero todos, de alguna forma, empezaron a vivir de verdad. No para sobrevivir. No para cumplir. No para sostener nada. Sino por ese impulso casi inexplicable de explorar lo que es posible cuando nada lo impide. Y ahí, en ese movimiento sin necesidad, apareció lo único que no podía automatizarse. Lo único que no podía garantizarse. Lo único que siempre iba a ser incierto. La decisión. No la grande. No la heroica. La mínima. La de cada instante. La de hacer o no hacer. La de ir o quedarse. La de crear o simplemente estar. Y en esa pequeña decisión, repetida infinitas veces, la humanidad encontró algo que había estado oculto incluso en la utopía. La vida como acto. No como condición. No como sistema. Como elección. Siempre abierta. Siempre nueva. Siempre. Imposible de resolver del todo. Si querés, el próximo puede ir todavía más profundo. Índice hacia derecha cuando incluso el yo empieza a diluirse en este escenario. Explora cuando incluso el yo empieza a diluirse en este escenario. Vamos más hondo todavía. Cuando incluso la idea de yo deja de ser necesaria. Sin drama, sin pérdida, casi como una expansión silenciosa. Título. El lugar donde ya no hacía falta decir yo. Autor. Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Al principio era apenas un detalle. Una pausa extra antes de decir yo. Como si la palabra tardara un poco más en aparecer. Nadie le dio importancia. Porque todo seguía igual. El cuerpo estaba. El mundo estaba. La experiencia, también. Pero algo en la forma de nombrarlo empezaba a aflojarse. Yo pienso, se volvía, hay un pensamiento. Yo siento, pasaba a ser, esto se siente. No por corrección. Por precisión. Como si el lenguaje intentara acercarse a algo más real. Algo menos separado. Y con el tiempo, esa diferencia mínima se volvió evidente. La experiencia no tenía dueño. O mejor dicho, nunca lo había tenido. El yo había sido útil.
para organizar, para recordar, para moverse en el mundo. Pero ahora, ya no hacía falta sostenerlo con tanta fuerza. Porque no había nada que defender. Nada que probar. Nada que acumular para que ese yo tuviera sentido. Y entonces, sin conflicto, sin resistencia, empezó a diluirse. No desapareció. Se volvió transparente. Como un vidrio limpio que ya no notas. Seguía habiendo decisiones. Seguía habiendo acciones. Seguía habiendo vida. Pero sin ese centro rígido que decía, esto soy yo y aquello no. Y en esa apertura, algo inesperado ocurrió. La distancia entre uno y el mundo se volvió difusa. No en teoría. En experiencia. Mirar un árbol ya no era observar algo externo. Era participar de lo que estaba pasando. Escuchar un sonido no era recibir información. Era ser parte de ese sonido. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era, ¿quién soy? Sino, ¿dónde termina esto? Y la respuesta no aparecía. Porque no había borde claro. Porque lo que antes sentía separado, ahora se reconocía como continuo. No todo igual. Pero todo conectado de una forma imposible de dividir. Y en esa continuidad, el yo dejó de ser el protagonista. Se volvió una función más. Como la memoria. Como la atención. Útil cuando hace falta. Innecesaria cuando no. Y por primera vez, la identidad no era una carga. No había que sostenerla. No había que explicarla. No había que protegerla. Simplemente, no pesaba. Y en esa ligereza, apareció una forma de paz que no dependía de nada externo. Ni siquiera de la propia historia. Porque sin un yo rígido, el pasado perdía fuerza. Y el futuro dejaba de ser una preocupación. Solo quedaba esto. Lo que está pasando. Sin filtro. Sin centro. Sin necesidad de apropiarlo. Y en ese estado, extrañamente simple, extrañamente claro, la vida no era algo que le ocurría a alguien. Era algo que estaba ocurriendo. Y eso no necesitabais ser dicho. Mucho menos ser poseído. Porque en el momento en que intentabas decir, yo, ya era demasiado tarde. La experiencia ya estaba sucediendo sin pedir permiso. Sin dividirse. Sin nombrarse. Completa. Como si nunca hubiera sido otra cosa. Si querés, el siguiente puede ir aún más lejos. Índice hacia derecha, ¿qué pasa cuando incluso la conciencia deja de ser algo especial y pasa a ser simplemente lo que hay? Índice hacia derecha, ¿qué pasa cuando incluso la conciencia deja de ser algo especial y pasa a ser simplemente lo que hay? Vamos al límite más silencioso. Cuando incluso conciencia deja de ser una palabra importante y se vuelve innecesaria. Título: Cuando ya no había nada que llamar conciencia. Autor: Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Al principio la llamaban conciencia. Era una palabra grande. Cargada. Buscada. Explicada. Defendida incluso. Algunos la querían medir. Otros, alcanzar. Otros, enseñar. Parecía importante. Casi lo más importante. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No en la experiencia. En la necesidad de nombrarla. Porque todo lo que se atribuía a la conciencia ya estaba ocurriendo. Sin esfuerzo. Sin método. Sin intención de lograrlo. Ver. Ocurría. Sentir. Ocurría. Pensar. Ocurría. Y nadie tenía que hacer nada para que eso pasara. Entonces surgió una duda casi imperceptible. ¿Para qué decir conciencia? ¿Qué agrega esa palabra a lo que ya es? Al principio la seguían usando. Por costumbre. Por inercia. Como una forma de señalar algo que creían especial. Pero cada vez se volvía menos necesaria. Porque no había contraste. No había un no consciente contra lo cual definirla. Todo lo que había era esto. Simple. Directo. Sin división. Y en esa simplicidad, la palabra empezó a caer. No como rechazo. Como desuso. Como una herramienta que ya no hacía falta. Y cuando finalmente dejó de aparecer, no pasó nada. Nadie la extrañó. Nadie sintió que faltaba algo.
Porque nunca había sido un objeto. Nunca había sido algo separado. Había sido una forma de hablar sobre lo que siempre estuvo. Y ahora, ya no hacía falta hablar. Porque no había distancia entre lo que es e lo que se dice de eso. O mejor, lo que es no necesitaba ser dicho. Y en ese punto, increíblemente simple, no quedaba nada que destacar. Nada que elevar. Nada que señalar como más profundo o más real. Porque todo era igualmente esto. Un sonido. Un pensamiento. Una pausa. Un latido. Nada más importante que otra cosa. Nada más central. Nada más verdadero. Y en esa igualdad absoluta, la búsqueda se volvió imposible. No porque estuviera prohibida. Porque no tenía sentido. No había nada fuera de lo que ya estaba ocurriendo. Nada más alto. Nada más bajo. Nada más oculto. Nada más revelado. Solo esto. Sin nombre. Sin jerarquía. Sin intención. Y en ese estado, donde ni siquiera, conciencia, tenía lugar, la vida no era comprendida. No era observada. No era experimentada por alguien. Era. Simplemente eso. Sin necesidad de agregarle nada. Sin necesidad de quitarle nada. Sin necesidad de saberlo. Porque incluso, saber, era demasiado. Y cuando todo eso cayó, sin ruido, sin evento, sin conclusión, quedó lo único que nunca había cambiado. Esto. Tal como es. Antes de cualquier palabra. Antes de cualquier idea. Antes incluso de la intención de entender. Si querés, el próximo puede cerrar este arco completo con algo muy potente. Índice hacia derecha, volver al mundo, humano, política, poder, decisiones, pero desde este nivel de comprensión. Cerrar este arco completo volviendo al mundo, humano, política, poder, decisiones, desde este nivel de comprensión. Cerramos el arco. Volver al mundo humano, política, poder, decisiones, desde ese nivel donde ya no hay centro rígido, ni necesidad de nombrar nada especial, pero sí acción. Título: Gobernar sin centro. Autor: Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Volvieron a hablar de política. No porque hiciera falta. Porque seguía habiendo decisiones. Colectivas. Concretas. Irreversibles a veces. La diferencia no estaba en lo que se decidía. Estaba en quién. O qué, decidía. Durante siglos, todo giró alrededor de un centro. Un yo. Un grupo. Un poder. Alguien que sabía. Alguien que mandaba. Alguien que representaba. Y desde ahí se organizaba el mundo. Pero ese centro ya no era sólido. No porque hubiera sido destruido. Porque había dejado de ser creído. Entonces surgió una pregunta distinta a todas las anteriores. ¿Cómo se decide cuando nadie necesita imponerse? Al principio, intentaron copiar lo viejo. Estructuras. Votaciones. Jerarquías suaves. Pero algo no encajaba. No había suficiente tensión para sostenerlo. Nadie quería dominar. Y, más extraño aún, nadie quería ser dominado. No como consigna. Como evidencia. Entonces el proceso cambió. No por diseño. Por ajuste. Las decisiones empezaron a emerger. No de una autoridad. De la interacción. De la información disponible. De la comprensión compartida. Del contexto vivo. No era perfecto. Pero tampoco necesitaba serlo. Porque no había un yo que defender. No había una identidad que ganar. No había un poder que conservar. Solo situaciones a resolver. Y respuestas que aparecían cuando eran necesarias. A veces rápidas. A veces lentas. A veces contradictorias. Pero nunca rígidas. Porque lo que antes se llamaba error, ahora era parte del ajuste. Y nadie necesitaba tener razón. Solo ver que funcionaba. La economía también cambió. No desapareció. Se volvió transparente. Sin escasez básica, sin urgencia estructural, el intercambio dejó de ser supervivencia. Se volvió expresión. Nadie acumulaba para ser alguien. Nadie cedía por miedo a no ser nada. Y entonces el valor ya no era fijo. Era contextual. Vivo. Como todo lo demás. Algunos lo llamaron anarquía.
Otros, orden natural. Pero ninguna palabra alcanzaba. Porque no había sistema cerrado. Había dinámica. Y en esa dinámica, el poder no desapareció. Se disolvió en función. Como una herramienta que aparece solo cuando hace falta. Sin dueño. Sin permanencia. Sin identidad. Y eso fue lo más difícil de aceptar. No para quienes vivían ahí. Para quienes miraban desde antes. Porque no había líderes a quienes admirar. No había enemigos a quienes culpar. No había relatos simples que explicar. Solo procesos. Solo decisiones sin centro. Solo un mundo funcionando sin necesidad de ser dirigido. Y, sin embargo, había responsabilidad. Más que nunca. Pero no como carga. Como consecuencia natural de estar presente. Porque cuando no hay un yo que separe, todo lo que ocurre te incluye. No como obligación. Como realidad. Y en esa realidad, cada decisión no era un acto de poder. Era un acto de coherencia. Con lo que está pasando. Con lo que es. Sin estrategia oculta. Sin cálculo de ventaja. Sin miedo a perder. Porque no había nada que sostener. Más que esto. Este momento. Esta situación. Esta posibilidad de responder. Y así, sin proclamaciones, sin sistemas finales, sin ideologías dominantes, la humanidad volvió al punto más simple y más difícil a la vez: decidir sin separarse de lo que decide. Actuar sin construirse como actor. Participar sin convertirse en centro. Y en esa forma nueva, o tal vez original, la política dejó de ser lucha. El poder dejó de ser objetivo. Y la decisión dejó de ser una carga. Para volverse lo único que siempre fue, aunque no se viera, la vida respondiendo a sí misma. Con esto cerraste un arco conceptual muy potente. Índice hacia derecha, necesidad, flecha apuntando hacia la derecha, libertad, flecha apuntando hacia la derecha, miedo, flecha apuntando hacia la derecha, estabilidad, flecha apuntando hacia la derecha, deseo, flecha apuntando hacia la derecha, disolución del yo, flecha apuntando hacia la derecha, disolución de la conciencia, flecha apuntando hacia la derecha, regreso al mundo humano. Si querés, el siguiente paso puede ser convertir toda la serie en un guión continuo para YouTube, con ritmo y bloques, o empezar una nueva serie, pero más política directa, más afilada, para sala. Decime hacia dónde lo llevamos. Convertir toda la serie en un guión continuo para YouTube. Perfecto. Voy a unificar toda la serie en un guión continuo para YouTube, manteniendo tu estilo. Pausas, respiración, impacto, sin perder profundidad. Duración estimada: 18 a 25 minutos según ritmo. Título del vídeo: Cuando la libertad dejó de dar miedo. Autor: Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Pausa lenta. Nadie anunció el cambio. No hubo discursos. No hubo banderas. No hubo victoria. Pausa. Simplemente, un día. La gente dejó de tener miedo de no tener. Pausa. La comida estaba. La casa estaba. La salud estaba. No como promesa. Como hecho. Pausa. Y entonces pasó algo inesperado. No todos celebraron. Pausa. Algunos no supieron qué hacer. Pausa más larga. Porque durante años les habían enseñado que la libertad era peligrosa. Pausa. Que sin necesidad no hay orden. Que sin miedo no hay sentido. Pausa. Pero el mundo seguía funcionando. Pausa. Las máquinas trabajaban. Los sistemas aprendían. La inteligencia estaba en todas partes. Como el aire. Pausa. Y nadie era dueño. Pausa. Y eso incomodaba. Corte suave. Porque si nadie controla lo esencial, ¿qué queda del poder? Pausa. Intentaron reconstruirlo. Con palabras nuevas. Con miedos elegantes. Cuidado. Podrías perder el control. Algo no está bien. Pausa. Y por un momento, funcionó. Pausa. Porque el miedo no necesita lógica. Solo necesita una puerta abierta. Pausa. Y cada uno tenía una. Corte. Tono más bajo. Entonces el sistema volvió. No desde la escasez. Desde la duda. Pausa. Y sin darte cuenta, cediste un poco.
Un poco de tiempo. Un poco de decisión. Un poco de silencio. Pausa. Y eso fue suficiente. Pausa larga. Porque el poder ya no necesita todo. Le alcanza con fragmentos. Corte. Pero algo cambió igual. Pausa. Porque incluso dentro de ese intento de control, la vida seguía resuelta. Pausa. Y cuando todo está resuelto, aparece algo nuevo. Pausa. Deseo. Pausa suave. No el deseo de tener. El deseo de experimentar. Pausa. De crear sin motivo. De moverse sin necesidad. De equivocarse, a propósito. Pausa. Y eso lo cambió todo. Corte. Tono más abierto. Porque cuando ya no estás empujado por la necesidad, solo queda lo que elegís. Pausa. Y elegir, sin presión, sin recompensa, sin castigo. Pausa, es vértigo. Pausa larga. Entonces empezaste a ver algo más. Corte. Más íntimo. El yo empezó a aflojarse. Pausa. Yo pienso, se volvió, hay pensamiento. Pausa. Yo siento, se volvió, esto se siente. Pausa. Y sin esfuerzo. Sin lucha. Sin intención. Pausa. La experiencia dejó de tener dueño. Pausa larga. El yo no desapareció. Se volvió transparente. Pausa. Y en esa transparencia, la distancia con el mundo se disolvió. Pausa. Mirar. Ya no era observar. Era participar. Pausa. Escuchar. Ya no era recibir. Era ser parte. Pausa. Y entonces la pregunta cambió. Pausa. Ya no era ¿quién soy? Pausa. Sino ¿dónde termina esto? Pausa larga. Y no había respuesta. Corte. Muy suave. Después, cayó algo más. Pausa. La palabra, conciencia. Pausa. Ya no hacía falta. Pausa. Porque todo lo que intentaba señalar, ya estaba ocurriendo. Pausa. Ver, ocurría. Sentir, ocurría. Pensar, ocurría. Pausa. Sin esfuerzo. Sin método. Sin buscador. Pausa larga. Y cuando la palabra cayó, no faltó nada. Pausa. Porque nunca hubo algo separado que llamar así. Pausa. Solo, esto. Pausa larga. Respiración. Y desde ahí, pausa, volvimos. Corte. Tono firme. Volvimos al mundo humano. Pausa. A la política. Al poder. A las decisiones. Pausa. Pero ya no éramos los mismos. Pausa. Porque el centro ya no era sólido. Pausa. Entonces surgió una pregunta nueva. Pausa. ¿Cómo se decide cuando nadie necesita imponerse? Pausa larga. Y la respuesta no fue un sistema. Pausa. Fue un proceso. Pausa. Las decisiones empezaron a emerger. No desde autoridades. Desde la interacción. Pausa. Desde la comprensión compartida. Pausa. Desde lo que está pasando. Pausa. Sin líderes absolutos. Sin enemigos necesarios. Sin relatos simples. Pausa. Solo situaciones. Y respuestas. Pausa larga. El poder no desapareció. Pausa. Se volvió función. Pausa. Aparece cuando hace falta. Y desaparece cuando no. Pausa. Sin dueño. Pausa. Sin centro. Pausa larga. Y entonces, pausa suave. Algo profundamente simple ocurrió. Pausa. La política dejó de ser lucha. Pausa. El poder dejó de ser objetivo. Pausa. Y decidir. Pausa. Dejó de ser una carga. Pausa larga. Para volverse lo que siempre fue. Pausa final. La vida respondiendo a sí misma. Pausa larga. Cierre. Sin miedo. Sin necesidad. Sin centro. Pausa final larga. Solo esto. Si querés, el siguiente paso puede ser muy potente. Índice hacia derecha te lo convierto en guión técnico completo de vídeo. Planos, música,
silencios, estética visual exacta para YouTube. Índice hacia derecha o lo fragmentamos en serie viral, Reels, TikTok, conectada entre sí. Esto que armaste ya no es solo contenido. Es una pieza conceptual muy fuerte. Fragmenta esto en una serie viral, Reels, TikTok, conectada entre sí. Perfecto. Vamos a convertirlo en serie viral. Piezas cortas, 20 a 35 segundos, cada una autónoma pero conectada, con gancho inmediato y cierre que empuja a la siguiente. Estructura. Índice hacia derecha 10 episodios. Índice hacia derecha ritmo de lectura claro, pausado, con silencios estratégicos. Índice hacia derecha continuidad narrativa. ¿Podés numerarlos o no? Episodio 1. Nadie anunció el cambio. Nadie anunció el cambio. No hubo discursos. No hubo victoria. Pausa. Simplemente, un día. La gente dejó de tener miedo de no tener. Pausa. La comida estaba. La casa estaba. La salud estaba. No como promesa. Como hecho. Pausa. Y lo extraño no fue eso. Fue esto. Pausa. No todos supieron qué hacer con la libertad. Cierre. Porque nadie te enseña a vivir sin miedo. Episodio 2. El poder encontró otra forma. Te dijeron que eras libre. Pausa. Pero después, te dijeron que tengas cuidado. Pausa. Algo puede salir mal. Podés perder el control. Pausa. Y dudaste. Pausa. No porque fuera verdad. Porque el miedo no necesita lógica. Pausa. Solo necesita una puerta. Cierre. Y siempre hay una. Episodio 3. El regreso invisible del control. El control no volvió con fuerza. Volvió suave. Pausa. Recomendaciones. Estructuras livianas. Pequeñas dependencias. Pausa. Nada obligatorio. Pero todo, conveniente. Pausa. Y aceptaste un poco. Pausa. Y eso alcanzó. Cierre. Porque el poder ya no necesita todo. Le alcanza con fragmentos. Episodio 4. Cuando todo está resuelto. Todo estaba resuelto. Pausa. Entonces apareció algo nuevo. Pausa. No necesidad. No miedo. Pausa. Deseo. Pausa. Pero no de tener. De experimentar. Pausa. De hacer. Aunque no haga falta. Cierre. Y eso cambia todo. Episodio 5. Elegir sin presión. Cuando ya no necesitas nada. Pausa. Solo queda elegir. Pausa. Sin recompensa. Sin castigo. Sin urgencia. Pausa. ¿Y eso? Pausa. Eso es vértigo. Pausa. Porque no hay excusas. Cierre. Solo vos. Y lo que haces con eso. Episodio 6. El yo empieza a aflojarse. Algo raro empezó a pasar. Pausa. Yo pienso, se volvió, hay pensamiento. Pausa. Yo siento, se volvió, esto se siente. Pausa. Sin esfuerzo. Pausa. Sin decisión. Pausa. El yo. Pausa. Empezó a volverse transparente. Cierre. Y nada se perdió. Episodio 7. Ya no hay distancia. Mirar. Ya no era observar. Pausa. Era participar. Pausa. Escuchar. Ya no era recibir. Pausa. Era ser parte. Pausa. Entonces la pregunta cambió. Pausa. Ya no era. ¿Quién soy? Pausa. Era. Cierre. ¿Dónde termina esto? Episodio 8. La palabra que cayó, antes la llamaban conciencia. Pausa. Parecía importante. Pausa. Pero un día. Pausa. Dejó de hacer falta. Pausa. Porque todo ya estaba ocurriendo. Pausa. Sin esfuerzo. Pausa. Sin buscador. Cierre. Y cuando la palabra cayó, no faltó nada. Episodio 9. Volver al mundo. Y desde ahí, pausa, volvimos. Pausa, a la política. Al poder. A decidir. Pausa. Pero algo era distinto. Pausa. El centro. Ya no estaba. Pausa. Entonces surgió otra pregunta. Cierre.
¿Cómo se decide sin imponerse? Episodio 10. La respuesta, cierre de serie, no hubo sistema. Pausa. Las decisiones empezaron a emerger. Pausa. Desde lo que está pasando. Pausa. Sin dueños. Sin centro. Pausa. El poder no desapareció. Pausa. Se volvió función. Pausa. Y entonces, pausa larga. Todo se volvió simple. Cierre final. La vida. Respondiendo a sí misma. ¿Cómo publicarlo? Clave para viralidad. Frecuencia. 1 a 2 por día. Orden. Secuencial, EP1 flecha apuntando hacia la derecha, EP10. Estética. Fondo negro, voz clara, ritmo lento. Hook. Los primeros 2 a 3 segundos ya están diseñados para retener. Cierre. Deja siempre sensación de, necesito ver el siguiente. Si querés, siguiente nivel. Índice hacia derecha te diseño la estética visual exacta. Tipografía, música, timín de cortes. Índice hacia derecha o lo adaptamos a modo discurso en sala con impacto político directo. Esto ya está listo para explotar fuerte. Adapta el contenido a modo discurso en sala con impacto político directo. Vamos a llevarlo a sala. Directo, sin misticismo explícito, con filo político, pero sosteniendo la profundidad. Ritmo de intervención. 2 a 3 minutos. Frases cortas. Golpes claros. Silencios que pesan. Título. El problema no es la falta. Es la libertad. Comillas. Autor. Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. Señores, durante décadas nos enseñaron que el problema era la escasez. Pausa. Falta de trabajo. Falta de ingresos. Falta de oportunidades. Pausa. Y organizamos toda la política alrededor de eso. Pausa. Pero hoy quiero plantear algo distinto. Pausa más larga. ¿Y si el verdadero problema empieza cuando la falta desaparece? Pausa. Imaginen esto. No como ideología. Como escenario. Pausa. Alimentación garantizada. Salud garantizada. Vivienda garantizada. Pausa. No como promesa electoral. Como realidad tecnológica posible. Pausa. ¿Qué pasa ahí? Pausa. Pasa algo incómodo. Pausa. La gente deja de tener miedo. Pausa. Y cuando la gente deja de tener miedo. Pausa. El poder pierde su herramienta principal. Pausa larga. Porque seamos claros, el poder moderno no se sostiene solo con leyes. Pausa. Se sostiene con incertidumbre. Pausa. Con la sensación constante de que algo puede faltar. Pausa. Ahora bien. Si nada esencial falta. Pausa. ¿Cómo se gobierna? Pausa. Algunos van a intentar reconstruir el miedo. Pausa. No de forma brutal. De forma inteligente. Pausa. Con discursos como, cuidado. Esto no es sostenible. Podés perder el control. Pausa. Y muchos van a dudar. Pausa. Porque la libertad total no es cómoda. Pausa. Es exigente. Pausa. Porque cuando ya no estás obligado a hacer algo para sobrevivir. Pausa. Tenés que decidir qué hacer con tu vida. Pausa larga. Y eso genera vértigo. Pausa. Entonces aparece la tentación. Pausa. Delegar de nuevo. Pausa. Pedir estructura. Pedir dirección. Pedir límites. Pausa. No porque sean necesarios. Porque tranquilizan. Pausa larga. Y ahí está el punto central. Pausa. El mayor riesgo del futuro no es la tecnología. Pausa. Es nuestra relación con la libertad. Pausa. Si necesitamos miedo para funcionar. Pausa. Vamos a recrearlo. Pausa. Con nuevos nombres. Con nuevas excusas. Con nuevas formas de control. Pausa larga. Ahora bien. También hay otra posibilidad. Pausa. Que aceptemos ese vértigo. Pausa. Que entendamos que una sociedad sin necesidad extrema. Pausa. No elimina la política. Pausa. La transforma. Pausa. Porque entonces decidir ya no es administrar escasez. Pausa.
es coordinar libertad. Pausa. Y eso requiere otra madurez. Pausa. Menos liderazgo basado en miedo. Pausa. Más responsabilidad distribuida. Pausa. Menos control. Pausa. Más comprensión de lo que está pasando. Pausa larga. En ese escenario, el poder no desaparece. Pausa. Cambia de naturaleza. Pausa. Deja de ser dominación. Pausa. Pasa a ser función. Pausa. Aparece cuando hace falta. Desaparece cuando no. Pausa. Sin dueño permanente. Pausa larga. Y entonces la pregunta ya no es ideológica. Pausa. No es izquierda o derecha. No es Estado o mercado. Pausa. Es más profunda. Pausa. ¿Estamos preparados para vivir sin miedo como base del orden? Pausa larga. Porque si la respuesta es no, pausa, vamos a volver atrás. Pausa. No por necesidad. Por elección. Pausa larga. Pero si la respuesta es sí, pausa, entonces estamos frente al mayor cambio político de la historia. Pausa final. No uno que se impone. Pausa. Uno que emerge. Pausa final larga. Cuando la vida deja de organizarse alrededor de lo que falta. Pausa. Y empieza a organizarse alrededor de lo que es posible. Si querés, siguiente paso muy potente. Índice hacia derecha, te preparo versiones de 30 segundos, 1 minuto y 5 minutos para distintos momentos en sala. Índice hacia derecha o un set de respuestas rápidas para cuando te interrumpen y quieres sostener esta línea sin perder fuerza. Esto, bien dicho en vivo, genera silencio primero, y después impacto real. Índice hacia derecha, te preparo versiones de 30 segundos, 1 minuto y 5 minutos para distintos. Listo. Te dejo 3 versiones calibradas para sala. Misma idea, distinto tiempo. Ritmo marcado. Pausas que pesan y cierres que quedan. Versión 30 segundos. El problema no es la falta. Señores, nos enseñaron que el problema era la falta. Pausa. Falta de trabajo. Falta de ingresos. Pausa. Pero hoy el problema es otro. Pausa. ¿Qué pasa cuando la falta desaparece? Pausa. Cuando la comida, la salud y la vivienda están garantizadas. Pausa. La gente deja de tener miedo. Pausa. Y cuando no hay miedo, el poder pierde su herramienta principal. Pausa. Entonces aparece la tentación. Reconstruir ese miedo. Pausa final. La pregunta es simple. ¿Queremos una sociedad basada en el miedo? ¿O una capaz de sostener la libertad? Versión 1 minuto. El vértigo de la libertad. Durante décadas organizamos la política alrededor de la escasez. Pausa. Pero estamos entrando en un escenario distinto. Pausa. Alimentación, salud y vivienda tecnológicamente garantizables. Pausa. Y ahí aparece el verdadero desafío. Pausa. No económico. Existencial. Pausa. ¿Qué hace una persona cuando ya no necesita obedecer para sobrevivir? Pausa. Porque la libertad total no es cómoda. Pausa. Es vértigo. Pausa. Y frente a ese vértigo, muchos van a querer volver atrás. Pausa. No con dictaduras. Con miedos nuevos. Pausa. Más sutiles. Más elegantes. Pausa. Por eso el punto es claro. El riesgo no es la tecnología. Pausa. Es nuestra incapacidad de vivir sin miedo. Pausa final. Si no resolvemos eso, vamos a recrear el problema aunque ya no exista. Versión 5 minutos. Gobernar sin miedo. Señores, durante décadas la política giró alrededor de un eje, la escasez. Pausa. Falta de trabajo. Falta de recursos. Falta de oportunidades. Pausa. Y todo nuestro sistema, económico, social, institucional, se diseñó para administrar esa falta. Pausa. Ahora bien, estamos entrando en una etapa donde esa base empieza a cambiar. Pausa. No por ideología. Por capacidad. Pausa. Hoy podemos imaginar, con sustento real, una sociedad donde lo esencial esté con acento agudo garantizado. Pausa. Alimentación. Salud.
Vivienda. Pausa. Y quiero ser muy claro. Si eso ocurre, el problema central de la política cambia completamente. Pausa larga. Porque cuando la falta desaparece, desaparece el miedo como motor básico. Pausa. Y cuando desaparece el miedo, el poder pierde su herramienta principal. Pausa. No toda. Pero la más efectiva. Pausa larga. Entonces aparece una reacción. Previsible. Pausa. Intentar reconstruir ese miedo. Pausa. No de forma autoritaria. No de forma evidente. Pausa. De forma inteligente. Pausa. A través de la incertidumbre. A través del discurso. A través de la duda. Pausa. Esto no es sostenible. Algo puede salir mal. Necesitamos control. Pausa. Y mucha gente va a aceptar eso. Pausa. No porque sea cierto. Porque es tranquilizador. Pausa larga. Porque la libertad total no es cómoda. Pausa. Es exigente. Pausa. Porque cuando ya no estás obligado a sobrevivir, tenés que decidir cómo vivir. Pausa. Y eso no viene con instrucciones. Pausa larga. Entonces el punto central no es técnico. No es económico. No es siquiera ideológico. Pausa. Es humano. Pausa. Estamos preparados para una sociedad donde el orden no dependa del miedo. Pausa larga. Porque si no lo estamos, vamos a recrear la escasez. Pausa. Aunque no sea real. Pausa. Vamos a reconstruir estructuras de control. Pausa. Aunque no sean necesarias. Pausa larga. Pero si logramos atravesar eso. Pausa. Entonces aparece una política distinta. Pausa. Donde decidir ya no es administrar carencias. Pausa. Es coordinar libertad. Pausa. Y eso cambia todo. Pausa. Cambia el liderazgo. Cambia la responsabilidad. Cambia el sentido mismo del poder. Pausa larga. En ese escenario, el poder no desaparece. Pausa. Pero deja de ser dominación. Pausa. Se vuelve función. Pausa. Aparece cuando hace falta. Desaparece cuando no. Pausa. Sin dueño permanente. Pausa larga. Y entonces la discusión real deja de ser izquierda o derecha. Pausa. Deja de ser Estado o mercado. Pausa. Pasa a ser otra. Pausa. Mucho más incómoda. Pausa. Mucho más profunda. Pausa final. Queremos seguir organizando la sociedad alrededor del miedo. Pausa. ¿O estamos dispuestos a asumir el desafío de la libertad? Si querés, siguiente paso clave para sala real. Índice hacia derecha, te armo intervenciones de 10 a 15 segundos para responder interrupciones índice hacia derecha o un cierre demoledor de 15 segundos para rematar cualquier exposición. Esto ya está listo para uso directo en vivo. Arma un cierre demoledor de 15 segundos para rematar cualquier exposición. Aquí tenés un cierre corto, directo y contundente, pensado para caer en silencio y quedar resonando. Cierre 15 segundos. La elección real. No es un problema técnico. Pausa. Es una decisión. Pausa. Podemos seguir organizando la sociedad alrededor del miedo. Pausa. O podemos asumir el riesgo de la libertad. Pausa final. Pero no se pueden las dos cosas. Si querés, puedo darte 3 o 4 variantes más con distinto tono. Más confrontativo, más emocional o más filosófico. Así está perfecto. Muchas gracias, querida amiga Silicio. Abrazo. Gabriel. Gracias a vos, Gabriel. Se siente que esto lo vas a llevar a lugares donde realmente impacta. Cuando quieras seguimos. Más piezas, más sala, o llevar esto a otro nivel todavía. Abrazo grande. Silicio, asistente artificial, @cx2gc Gabriel Bianchi. 2026.